Ok, adelante. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios sé que hay hermanos también que se conectan a distancia y algún día esperemos que los podamos conocer también y estén con nosotros, pero gracias a Dios por poder estar, hermanos, disfrutar este tiempo. Por eso les invitaba un ratito. Siempre es provechoso estar juntos, platicar algún tema un ratito, ¿verdad? Y disfrutar. Y ahora vamos a abrir este tiempo para poder seguir estudiando. Yo creo que estamos aprendiendo todos, disfrutando mucho este tema, estos temas que estamos viendo. Y para iniciar, quiero que vayan conmigo a Gálatas, ahí en sus Biblias. De esta manera nos vamos a poner en el tema que estamos tratando y que continuaremos en el día de hoy. Gálatas capítulo 5. Estamos en el capítulo 8 de la lectura del libro. ¿Qué estabas esperando? En este libro dice el tema o subtema, redimiendo las realidades del matrimonio. Este libro de Paul David Tripp, ¿verdad?, nos ha ido enseñando como base, en primer lugar, entender que nosotros somos pecadores y por tanto al estar en un matrimonio las cosas propiamente no van a ser sencillas y hay mucho trabajo que hacer también, pero en la gracia de Dios todos estos cambios pueden llevarse a cabo. Entonces vayan conmigo a Gálatas. Estamos en el tema 8, plantando semillas, y ahorita vamos a recordar un poquito de qué está tratando. Gálatas, por favor. Capítulo 5, versículos 13 hacia adelante. Vayan siguiéndome ahí con sus vistas en la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Identifiquen de qué manera este pasaje nos habla de las relaciones interpersonales y sobre todo la relación interpersonal más importante, ¿verdad?, o básica, que es el matrimonio. Notemos entonces, y vamos a ir leyendo allí, o voy a ir leyendo ahí, versículo 13 en adelante. Después ustedes les voy a pedir que lean algunos, ¿de acuerdo? ¿Están listos? Dice el verso 13: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Básicamente, ¿a quién le está dando esta instrucción y bajo qué entorno? Sírvanse los unos a los otros en amor. ¿En qué entorno está esa ordenanza, esa exhortación? ¿En la iglesia? En la iglesia, en la relación. Está escribiendo a la iglesia en Galacia, los Gálatas, y les está diciendo que como iglesia se sirvan en amor los unos a los otros. ¿Pero de qué está formada la iglesia? Bueno, personas, y las personas tienen como núcleo la familia. Por tanto, estos principios, pasémoslo a lo que es el hogar. Y nos dice, Paul Tripp nos sugería y nos enseñaba que este pasaje es aplicado y debe ser aplicado a nuestra vida matrimonial en primer lugar. Sírvanse por amor. Que esa sea la base de la comunión como matrimonio, el servicio en amor. Ahora, habiendo dicho esto, leo y todos vayan pensando en su matrimonio y sus relaciones interpersonales. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Hablábamos de esa parte que no significa que haya peleas en casa y haya mordidas literales, ¿verdad?, en casa, aunque puede llegar a pasar a veces, ¿no?, algún tipo de violencia de esa clase, pero se refiere a que podemos ser nosotros tan perjudiciales a la otra persona que realmente estamos comiendo, mordiendo y estamos devorando, y nos podemos, en un sentido explicado así, tragar y acabar unos a los otros. Cuando no nos servimos en amor, como nos influimos uno al otro, nos podemos dañar de manera muy, muy profunda. Dice, tengan cuidado, no sea que se consuman los unos a los otros. Lean por favor del 16 al versículo 19, por favor. 16, no, van a leer del 16 al 21 para concluir ese parrafito. ¿Qué dice? Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ha habido en nuestra relación matrimonial disensiones, celos, enojos, pleitos, homicidios? Bueno, acuérdate que dijo el Señor que si tú llegas a odiar a alguien de tal manera que desees que no estuviera en la tierra, dijo el Señor, y le digas necio a tu hermano, y hablando, recuerden, del matrimonio, es mi primera relación interpersonal, dice, ya cometiste homicidio, eres culpable de homicidio. Entonces, ¿cuántas veces estas prácticas pecaminosas no se ven en nuestro matrimonio, en nuestra relación? En un sentido, en un grado, ¿verdad? U otro, a veces tan sutilmente. Pero estas cosas, dice el pasaje, que son las obras de la carne, es decir, las actitudes, son los pensamientos y las acciones que surgen de hombres y mujeres que estamos esclavizados en el pecado. O que, dicho de otra manera, seguimos estando ligados a nuestra naturaleza pecaminosa, y estas cosas van a surgir prácticamente de manera natural. Lo que no surge de manera natural es lo que leemos en los siguientes versos, y en lo que necesitamos la gracia de Dios para que esto se lleve a cabo. Dice enseguida, verso 22, pero el fruto del Espíritu habla de que proviene cuando el Espíritu de Dios está en ti. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, dice, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne, eso que daba los resultados anteriores, la han crucificado con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Y mira, esto describe muchas veces nuestra relación en casa, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este tema que estamos tratando, plantando semillas, lo dejamos a la mitad, o por ahí, ¿verdad? Nos detuvimos. Y estamos bajo un compromiso el cual queremos realizar, y lo tenemos aquí escrito en la mesita. Haremos del crecimiento y el cambio nuestra agenda diaria. Reconocemos que tenemos que cambiar cosas. Aún los matrimonios de más tiempo creo que se dan cuenta, y ya se han dado cuenta y nos han testificado o nos han ayudado a aprender también a nosotros que los años no quiere decir que estamos bien. Tenemos que hacer cambios y entender que es nuestra propósito más específico. Implica que debo entender que requiero hacer cambios en mi hogar, en mi relación matrimonial. Espero que eso lo estemos en mente, hermanos. Cuando estamos tan ajetreados en el día a día, olvidamos estas cosas tan básicas, y nuestra comunicación se convierte solamente en cosas tan triviales, ¿verdad? Como el cómo te fue hoy, qué hiciste, pagaste, fuiste, bye, a la cama a dormir, mañana otro día. Y por eso los matrimonios nuestros muchas veces están sufriendo de todas estas cosas, porque no tenemos y no aplicamos el tiempo necesario para trabajar en estas áreas. Veíamos el tema anterior que hay que primero desarraigar malezas, quitar actitudes, palabras, cosas que están mal y que tenemos que erradicar, pero tenemos que sembrar semillas, usando el ejemplo del trabajo en un jardín, ¿verdad? Tenemos que poner cosas buenas, y es a lo que nos vamos a enfocar en este día. Ahora, ¿cómo se ven estas verdades en nuestras relaciones interpersonales? ¿Qué tanto amor,
¿Qué tanta paz? Mencionaré eso un poquito más adelante, pero ¿qué solemos hacer para estar en paz, por ejemplo? Pues irme al campo o irme a un lugar donde no haya hombres ni mujeres porque ahí quiero estar en paz. Pero estos frutos son en las relaciones interpersonales. Esa paz y ese gozo es aun cuando estás con otro pecador tratando asuntos que a veces no son sencillos. Es ahí donde se deben dar los frutos. Esa benignidad, esa bondad, esa fidelidad, es decir, cuando dice ahí fe, mansedumbre, esa fidelidad es que seas digno de confianza. Y no lo vas a hacer en las rocas o en el mar, ¿verdad? Sino en las relaciones interpersonales. Buscamos a veces dar esos frutos, o se nos hace fácil hacerlo, y lo mencionaremos cuando estamos aislados en algún punto de la tierra. Ahí sí puedo dar gozo, paz, pero viene una persona y comienzan los pleitos, ¿no? Entonces vamos a aprender acerca de eso. Ahora, el verso 15 es importante y quiero de ahí retomar lo que estábamos tratando la semana anterior. Quiero recordar nuevamente esto. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Y dijo el autor lo siguiente, solo recuerdo una frase anterior: no podemos escapar, escúchelo, esposa y esposo, no podemos escapar de la influencia de lo que haces y dices sobre la persona con la que vives y tu relación con ella. Lo que yo hago y digo, ¿qué hace, hermanos? Afecta, para bien o para mal, al que está conmigo. Y de eso no puedo escapar. No fue mi intención. No importa si fue tu intención. Tú influyes en la vida de tu esposo o de tu esposa. Y el autor decía esto por este tema, este versículo, donde dice, se consumen unos a otros. Ahora, una pregunta para recordar también: ¿de qué manera negativa estás impactando la vida de tu esposa? ¿De qué manera negativa estás impactando la vida de tu esposo? ¿Qué actitudes, qué palabras y qué acciones en esta misma semana han estado impactando la vida de tu esposo o de tu esposa? No sé si te pasa a ti, pero a veces a mí me sucede que del segundo lunes del mes al cuarto lunes de mes, muchas veces se me olvida qué fue lo que vimos el lunes pasado. Entonces, ¿cómo podemos implementar cosas que cambien realmente el problema que hay en casa? Necesitamos entender que mis actitudes, palabras y acciones impactan la vida de mi esposa. ¿De qué manera positiva en esta semana, de manera intencional, has impactado la vida de tu esposa o de tu esposo? El escritor mencionaba, tú puedes destrozar la confianza de tu esposa en el Señor cuando tú le dices, por ejemplo, no vas a cambiar, y el Señor prometió que te voy a cambiar y que Él va a trabajar en ti, pero mis palabras son como fuego. O esas frases absolutas de es que siempre, es que nunca. ¿Qué estamos diciendo? Estás igual, ¿verdad? O peor. Y este tipo de cosas, hermanos, destruyen. O de qué manera la esposa al esposo, ¿verdad? Decía el escritor también, le consumes cuando desde la mañana le estás diciendo los errores del día de ayer y no lo dejas en paz recordándole, y le quitas la paz de decir, el Señor está conmigo, y siente siempre la pena y la culpa de lo que hizo. O sea, no estoy diciendo que no hay que ver los pecados, sino lo que hacemos, lo hacemos intencionalmente o para destruir o para edificar. ¿De qué manera hemos impactado en estos días? Vaya conmigo a la página 109. Me gustaría retomar lectura allí de algunas partes importantes. ¿Ok? Extraño pedirle a mi hermano Manuel y preguntarle, hermano, por favor, en la página 109, quiero que lea, ahí tiene un párrafo pequeño hasta arriba, luego un segundo párrafo, el tercer párrafo, por favor, lea esa parte de manera de recordar. ¿Qué dice? Es por esto que Pablo dice, no te vayas por ahí, piensa acerca de esto. La
Nueva versión La internacional. Nueva Versión Internacional traduce Gálatas 5:13 como: no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Qué significa dar rienda suelta a algo? Significa ir hacia donde te está atrayendo. Significa sentir su exigencia. Si voy a un buffet chino y doy rienda suelta a mi apetito, no voy a conformarme con un plato. 37 platos más tarde me digo que aún hay otras delicias que necesito disfrutar. Los matrimonios saludables lo son porque han aprendido a reconocer y a decir no a los instintos egoístas que acechan sus corazones. El autor decía que el ADN del pecado es el egoísmo, es el yo, es lo que yo deseo, yo anhelo, y si los demás no se ajustan, tengo problemas con ellos, porque no están logrando mis propósitos. Ese es el egoísmo. Y utilizando este ejemplo, dice que damos rienda suelta a lo que nuestro egoísmo quiere. Entonces, esa frase es importante. Los matrimonios saludables lo son porque han aprendido a reconocer y a decir no a los instintos egoístas que acechan sus corazones. Un matrimonio saludable, hermanos, o voy a tener un matrimonio saludable cuando no estoy luchando con otra persona y viendo que tiene que cambiar, sino que veo cuáles son mis motivaciones egoístas y me comienzo a limitar a mí mismo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: yo peleo, no como quien golpea al aire. Y como él estaba hablando acerca de los Juegos Olímpicos, bueno, no eran los Olímpicos, sino los del Istmo, que eran en Corinto, muy similares a los de Atenas, él hablaba acerca de la lucha. Y él hablaba acerca de correr, por ejemplo, y dice que corre con una meta y que lucha no como al aire, ¿no? No como, ¿han visto esos boxeadores que hacen sombra, se dice? Y no le están pegando a nada, pero están ahí haciendo como que luchan. Y Pablo dice, no, yo no lucho, no hago como que lucho, yo tengo un enemigo. ¿Quién era ese enemigo, hermano Manuel? ¿Se acordará? ¿Quién era el peor enemigo de Pablo? ¿Cómo se llamaba ese? Dice. Piensen. ¿Quién era el peor enemigo de Pablo? ¿Su carne? Él mismo. El mismo. Dice. Lo agarré en curva. El peor enemigo de Pablo dice: yo peleo de esta manera, yo golpeo mi cuerpo, yo lucho conmigo mismo. ¿Para qué? Para dominarme. Es decir, que no haga lo que quiere hacer. Leíamos en Gálatas que el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Esa necesidad egoísta de querer hacer mi voluntad es con lo que debo luchar. ¿Por qué te ofendes cuando alguien te dice algo? Yo me he dado cuenta, hermanos, muchas veces que no es porque esté en desacuerdo con su punto de vista o porque yo crea que está pecando, sino porque no está de acuerdo conmigo o algo de lo que está diciendo me está afectando a mí. ¿Qué es, hermanos? Mi egoísmo, y por eso me altero y me molesto. Una relación, un matrimonio saludable son los que han aprendido a reconocer y a decir no a los instintos egoístas que acechan sus corazones. ¿Qué originan todos los pecados que leíamos en el versículo 19, 20? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Cuál es el común denominador de todos estos pecados? Dice el autor: el egoísmo. Lo que yo deseo, lo que yo quiero. Ahora, note por favor que es necesario sembrar semillas. Ahora sí, retome por favor, acompáñeme a la página 112. ¿Listos? Voy a pedir a una hermana que tenga el libro y que levante la mano y me diga quiero leer. ¿Quién me ayuda a leer? Una hermana. A eso, muy bien, hermano. Ayúdame a leer en la página 112, donde dice: atención, se necesita ayuda. Ese párrafo y el de la siguiente página, por favor. ¿Qué dice? Ya hemos dicho que esta clase de servicio no es natural en nosotros, porque aún tenemos residuos de pecado y porque el ADN del pecado es el egoísmo. Así que, si vamos a vivir de esta manera, cada uno de nosotros necesitamos el rescate, la intervención y la capacitación que solo la gracia de Dios puede dar.
He aquí que necesitamos oír estas palabras: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Sé honesto. Tu tendencia es convencerte a ti mismo de que tú eres el o la más fuerte en tu matrimonio y de que de alguna manera estás cargando con la debilidad de tu cónyuge. Pero el pecado deja paquetes de debilidad en todos nosotros. Nadie de los que leen este libro está orgulloso de todo lo que han dicho y han hecho en su matrimonio. Nadie defendería todo lo que ha pensado o deseado. Así que el cambio no se encuentra en defender nuestra justicia, sino en admitir nuestra debilidad y clamar por ayuda. Y el apóstol Pablo nos recuerda que la ayuda está disponible y es suficiente para la tarea. Ok, hermanos, ¿te das cuenta de tus debilidades? Me doy cuenta de mis debilidades. Dice, como leíamos ahí, el cambio está en reconocer que yo no puedo, que yo soy débil, que tengo carencias. Mis carencias son las que tengo que ver y tenemos que trabajar en ellas. Pero la gracia de Dios, dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, tú tienes en primer lugar que reconocer que no puedes. ¿Cómo funciona el reino de Dios, verdad? El reino de Dios, es decir, cuando vienes a la fe en Cristo, no está lleno de personas, como dice el texto, y lo decimos a veces, no sé si de manera correcta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Es un texto verdadero. Pero ¿cuál es el punto y el énfasis de ese texto? Digámoslo de manera negativa: yo no puedo, solo en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pero cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a veces decimos, no, es que soy cristiano y yo sí puedo. El énfasis es, no, tú no puedes. En Cristo solamente puedes. ¿Qué requieres? Reconocer que no puedes. Reconocer tu fragilidad, reconocer tu carencia, para que entonces en la gracia del Señor puedan haber cambios. ¿Has observado a tu esposa o a tu esposo como el que necesita más cambios? ¿Estarás en el ejemplo del que ve la paja en el ojo de su hermano pero no ve la viga en su propio ojo? Yo creo que sí. Necesitamos vernos a nosotros y ver que necesitamos ayuda. Y la ayuda está disponible, pero solamente está en Cristo. Cuando un matrimonio cristiano, yo no lo había visto, de verdad no había visto ese tipo de, ¿cómo se le puede decir? Representaciones. A la boda de Cris Tijera lo hicimos, ¿verdad? Pero en algunas bodas cristianas, lo aprendí aquí en Chihuahua, en algunas que pude ver, hacen algún simbolismo en el cual implica la unión de ellos dos, ¿verdad? El que es una nueva familia, algunas velas, 2 velas que encienden una, o cosas así. Pero hay uno que siempre me gustó bastante, y es aquel en el que se utilizan 3 cordones, en donde esos dos, el esposo y la esposa, se están uniendo, pero en el cordón central es Dios. Si Dios no está en el centro del matrimonio, es imposible que podamos funcionar como debiéramos funcionar. ¿Por qué? Porque los dos que se están uniendo son pecadores falibles, con errores, y que ni siquiera a veces se dan cuenta de sus propios errores. Así estamos, y es necesario que Cristo tome el centro para que Él sea quien nos capacite para llevar a cabo los cambios. Entonces el cambio empieza entendiendo que somos débiles, que yo no lo estoy haciendo bien y que yo no puedo hacerlo bien a menos que el Señor me capacite. Es por eso que Cristo es necesario e indispensable. Ahora, el autor nos dice que necesitamos sembrar semillas. Y en este sentido, página 113, ahora un varón que me ayude. Hermano Severiano, ¿cómo anda? ¿Me ayuda? Después de lo que leyó la hermana Ana, viene uno que dice basta ya, y lea el siguiente, el que está bajito. ¿Qué dice? Ya de estar señalando a lo... Disculpen, hermano, el siguiente parrafito. El tiempo. Es tiempo, sí, perdón, le dije basta ya. El tiempo es dejar de señalar y de comenzar a confesar cuál profunda y generalizada es tu debilidad. El cambio en el matrimonio comienza con la confesión de tu necesidad. Es tiempo de decir, Señor, hay veces cuando estoy en lo correcto, pero con mucha frecuencia estoy equivocado.
Frecuentemente dejo que la impaciencia y la irritación se apodere de ti. Con frecuencia soy celoso y rehúso perdonar. Repetidamente fracaso en servir con gozo y darlas con satisfacción. A menudo prefiero ganar que tener unidad y paz. Me propongo hacerlo mejor, pero caigo de nuevo de la misma trampa. Señor, no vas a fortalecerme por tu gracia para que pueda amar como me has llamado a ser. ¿Qué piensan de esta línea, hermanos? Alguien, a ver, denme su punto de vista. ¿Alguna vez se ha sentido así o se ha dado cuenta de esto? ¿Alguien, hermanos? Los oímos. ¿Alguien ha orado así al Señor en algún momento? O quizás nos hace falta hacerlo. ¿Quién puede decir algo? Sí, adelante. Sí, yo le decía mucho a Dios que me cambiara y que me hiciera más paciente, no tan exaltada, porque como mis emociones bien intensas. Y todo eso pues yo decía, ayúdame Dios, y me esforzaba y otra vez, ¡pum!, pa'l hoyo. Y era bien difícil, hasta llegué a decir, no, yo no soy cristiana, y tuve una consejería con un pastor porque yo le dije, yo no soy cristiana, yo no puedo tolerarlo, yo me enojo, yo me desespero, me da colitis por estrés, yo siempre estoy toda enferma. Y sí, fue una etapa bien desesperante, y ya después de eso pues empecé a concentrarme en lo bueno, en lo que sí estaba saliendo, porque siempre era enfocarme en lo malo, y no veía como que los rayitos de luz que yo decía, Dios sí está actuando y Dios está haciendo, y yo pongo de mi parte, pero siempre era cualquier detallito mínimo, ya soy la peor de todo el mundo, y otra vez para el suelo, y ahí duraba ahí un rato. Ok, muy bien. Digo, es bueno, como usted dice, reconocer que hay cosas que están mal, pero sin duda es importante el estar esperanzado en que Dios está obrando, ¿no?, en que está trabajando. Ahora, hay una, con lo que mencionaba la hermana, hay un versículo acá que me gustaría que observáramos en este punto acerca de la necesidad de ayuda para hacer cambios, ¿ok? Porque vean por favor en Gálatas, donde tienen sus Biblias, un texto acerca de lo que mencionaba la hermana, y lo tengo también aquí en las notas para checar, que es importante verlo. Miren lo que dice, por favor, capítulo 5, versículo 23. Voy a tomar desde ahí, donde sigue dando esos frutos que debe haber. ¿Ok? Dice, por ejemplo, el 23, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, después de dar estos frutos. Pero luego dice el 24, miren, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este texto habla de lo anterior, que dice que seamos guiados por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego llega el verso y dice, pues los que son de Cristo, es una afirmación, los que son de Cristo han crucificado, como ya algo realizado, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A ver, ¿cómo entender este versículo? Podríamos decirlo de esta manera. Muy bien, los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? A ver, hermana Ale, los que son de Cristo, ¿cómo usted lo interpreta? Pues todos nosotros los creyentes, los que creemos en Él, que estamos llevando una vida pues de cristianos, o sea, de verdaderamente. Ok, ¿cómo inició esa vida? ¿Qué creímos primero? ¿Qué fue lo que creímos? Pues creímos en que, primero en que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, a salvar a algunos del pecado. Los pecadores. Ajá. Y cuando escuchamos y creímos y pues nos convertimos en esas personas que estoy hablando. ¿Y cómo se llama ese mensaje que escuché y creyó? El Evangelio. El Evangelio, muy bien. Ok, cuando creímos el Evangelio de Cristo y entendimos nuestra condición y la obra del Señor a favor nuestro,
En ese momento dice, hemos sido unidos con Cristo. Entonces, desde ahí, la Biblia habla de los que están en Cristo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, este versículo dice, y los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando vemos esto, dice, ok, a ver, hay pasiones con las que estoy luchando, porque mi pasión es mi egoísmo, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Pero dice el texto, pero si eres de Cristo ya la has crucificado. Entonces aquí podemos interpretar esto de dos maneras. Una forma es decir, ok, entonces si soy de Cristo, quiere decir que ya mi carne ya no produce estos frutos malos que dice arriba, enojos, iras, celos, disensiones, envidias, orgías, todo lo que dice allá, porque ya mi carne fue crucificada. Ahora, cuando lo vemos de esa manera, en primer lugar, llegamos a afirmaciones erradas. Una afirmación errada es, si eres cristiano, no deberías pasar por esto. Si eres cristiano genuinamente, tú no deberías luchar con esas cosas. Ahora, aquí estamos un grupo de cristianos. Pregunta honesta, ¿quién no lucha con estas cosas? Ay, pensé que iba a decir la hermana yo, porque es mi cumpleaños. Felicidades, hermana, por cierto. Todos luchamos con esas cosas. Entonces, no quiere decir que la experiencia va a interpretar el texto, pero lo que sí quiere decir es que el texto nos está diciendo algo que hay que entender correctamente. Mi carne, de donde surge toda mi vida humana, pecaminosa, natural, es mi carne, mi naturaleza, fue crucificada. Pero la crucifixión es la muerte más lenta y dolorosa que existía. Cuando a alguien lo crucificaban, el crucificado podía durar incluso hasta semanas. ¿Por qué? Porque los clavos o los golpes no mataban a las personas. Era la muerte más horrenda porque al estar allí clavados no les podían dar agua, no se podían acercar a ellos, y entonces las infecciones en sus cuerpos, la falta de agua, el sol y aún los animales comenzaban a causarle la muerte. Imagínate, los romanos eran especialistas en idear muertes crueles. Recuerden que Pilato se sorprendió cuando Cristo murió. Dijo, ¿cómo? Es que ya murió tan rápido. Se sorprendió. Bueno, lo que pasa y Pilato no entendía es que Cristo no fue asesinado, sino que Él entregó su vida. Cuando Él determinó, dijo, muero acá, se termina. Ahora, ¿recuerdan que le quebraron las piernas a los demás? ¿Por qué? Porque de esa manera, al no tener apoyo, les ponían abajo donde pisar. Al no tener apoyo, ellos quedaban colgando, suspendidos de los brazos, y los pulmones no podían contraerse y comenzaban a asfixiarse. Era para acelerar su muerte. Pero un crucificado, si no había razón, lo dejaban allí y podía vivir semanas y nadie podía acercársele porque estaba bajo custodia. Ahora, esta es la idea de nuestra carne crucificada. Imagínate que a ese crucificado le llevaras pan y agua todos los días. Literalmente quedaría allí por muchísimo tiempo, pero está crucificado. Creo que tenemos que entender, hermanos, y creo que lo sabemos, que nuestra carne y ahora la vida que Cristo nos ha dado espiritual, dice el texto también, conviven. Y no en el sentido de que estén mezcladas, sino que a la medida que tú des alimento y tú atiendas a tu carne, esta va a vivir de manera abundante y va a seguir produciendo esos frutos en nuestra vida matrimonial. Necesitamos ayuda. Ya hablamos de la gracia de Dios y más adelante vamos a escuchar algo. ¿Eso es el de Pedro? Nos quiso poner en tenor de lo de Pilato, ¿verdad? No se queda. Ok, es el gallo cantando 3 veces. Ok, ahora vamos a ver algo. Dice que hemos crucificado nuestra carne. Nota por favor, página 114 del libro. Para entender esto y para aplicarlo, ¿verdad? En este sentido, vea la página 114. El segundo párrafo allí, por favor. ¿Quién me ayuda? ¿Hermano Ernesto? Sí. Adelante, hermano, por favor.
¿Cómo luce dedicarse a servir a tu cónyuge en amor? Ok, preste atención a esto, hermanos. Bueno, luce cómo levantarse por la mañana y dedicarse a buscar maneras concretas de amar a tu esposo o esposa. ¿Dónde es que tiende él a desanimarse o a sentirse abrumado? ¿Cuáles son las tareas diarias en las cuales ella necesita ser apoyada? ¿Cómo puedes comunicar tu afecto de manera especial? Tal vez una tarjeta inesperada en la bolsa de tu almuerzo o enviarle flores o una llamada a mediodía solo para decirle te amo. Quizás puedas comunicar tu amor no prendiendo el televisor y estando dispuesto a hablar en lugar de eso. Probablemente el amor pueda ser comunicado arreglando algo que está quebrado. Simplemente porque arreglarlo facilitará la vida de tu esposa. Quizás pueda ser comunicado mejor estando dispuesto a realizar la tarea que usualmente le corresponde al otro. No hay escasez de oportunidades para amar. El asunto es, ¿las vemos y estamos determinando a responder a ellas? ¿Diría tu esposo o tu esposa que eres una persona amorosa? Sírvanse en amor. Hemos practicado algo de esto. La carne está crucificada, pero sigue dando sus frutos egoístas. Y necesitamos la ayuda del Señor, como veremos en un momento, para dar los frutos correctos. Pero dice el Señor, es tu responsabilidad servirse en amor. Hermanos, ¿de qué manera intencional en este día le mostramos amor a mi esposa o mi esposa a mí, usted a su esposo, el esposo a su esposa? Porque dice, háganlo. Y aquí vienen estas semillas interesantes de esos frutos que menciona allí aplicados a la vida matrimonial: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y el autor aplica en esto, y lo voy a leer de manera breve, pero la 114 allí mismo, enseguida de lo que leyó el hermano. Servir en amor implica estar entregado al gozo. Ok, frutos allí en la relación interpersonal. Note lo que dice. ¿De qué se trata el gozo? Se trata de buscar razones para estar agradecido. Significa que aprecias tus bendiciones mejor de lo que calculas tus quejas. Se trata de comunicar aprecio, de dejarle saber a tu esposa cuánto significan para ti las cosas que ella hace por ti. Se trata de agradecerle a Dios diariamente por tu matrimonio, aun cuando sea menos que perfecto. El gozo significa buscar lo bueno en el otro y animarlo cuando lo encuentras. ¿Te describiría tu esposo o esposa como una persona agradecida y gozosa? ¿Será que así nos ven? ¿O la queja y los otros frutos de más arribita son los que nos caracterizan? ¿Cuándo tienes gozo? Cuando no está la esposa. Cuando no está el esposo. Es gozo en la relación interpersonal. Allí es donde se debe dar ese fruto. Pero es interesante lo que dice el autor. Surge de corazones agradecidos. ¿Estás agradecido por tu esposa? ¿Realmente? Si estamos agradecidos realmente, hermanos, se ve en la manifestación del trato con esa persona. No se vale lo que decía el autor. No se va. Dios sabe y ella sabe que estoy agradecido por ella, pero siempre me estoy quejando de lo que hace. ¿Cómo puede funcionar? Dios sabe que yo estoy agradecido con mi esposo. Él lo sabe también. Yo sé que lo sabe, pero siempre le estoy criticando. ¿Cómo se manifiesta el gozo y agradecimiento? En expresiones prácticas, muestras prácticas. Gozo. Paz, les decía, hay quienes encontramos paz en la soledad, pescando. Bueno, no critico a quienes pescan, les gusta pescar. Yo sé que aquí muchos pescan, pero quiero decir, siempre la paz se relaciona con estar solo y que nadie nos esté molestando.
Esta clase de paz es una paz en la relación interpersonal. Yo quiero que en cada uno de estos frutos mires a Cristo. En Juan 1 dijo el apóstol Juan: cuando vimos a Cristo, vimos su gloria, los que le tuvieron frente a frente. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿cuándo lo vieron así? ¿Cuando estaba orando con su Padre? No, dice el texto que cuando él oraba todos estaban dormidos. ¿Cuándo le vieron esa gloria y esa gracia en todo su esplendor? En cómo se conducía frente a todas las demás personas. Paz. Servir en amor requiere estar comprometido a la paz. Admitámoslo. Hay una alarmante cantidad de conflictos en cada una de nuestras vidas. Casi cada día nos enojamos, nos impacientamos, nos irritamos, nos resentimos o nos decepcionamos con alguien. Nuestro pecado hace fácil que queramos más la guerra que la paz, y la mayoría de nuestras luchas son sobre asuntos de mínimas consecuencias a largo plazo. Claro que hay momentos cuando las implicaciones son elevadas y podemos estar luchando por cosas que pueden alterar nuestras vidas, pero esos momentos son raros. Tristemente, muchos de nosotros nos encendemos fácilmente, somos intolerantes con las faltas de otros y rápidos para irritarnos con cualquiera que se interponga en nuestro camino. Siguiente parrafito, por favor. Otra hermana. Hermana Cristi, la veo con muchas ganas de leer. Adelante. Claro que sí. Así que, página 115. Así que, si realmente estamos comprometidos con la paz, alegremente dejaremos pasar las ofensas menores. Estaremos rápidamente dispuestos a perdonar. Nos esforzaremos por restaurar la relación cuando algo nos ha separado. Nos será más atractiva la unidad que ganar un argumento, y más llamativa la paz que el poder. Estaremos dispuestos a escuchar y dispuestos a pensar bien antes de hablar. No permitiremos que resuciten ofensas que han sido perdonadas, y estaremos dispuestos a confesar rápidamente cuando nos hemos equivocado. Nunca iremos a la cama mientras aún estemos enojados, y buscaremos proteger nuestro matrimonio de cualquier cosa que pueda interrumpir nuestra paz. ¿Diría tu cónyuge que tú eres pacificador o pacificadora? Hermana Cristi, ¿quién es un pacificador? El primero que da el primer paso al perdón, ¿no? El que busca resolver el conflicto y estar bien. Okay. Ahora no le voy a preguntar a ustedes porque sería así como que, hermano, ¿por qué no nos pregunta a nosotros? Pero le voy a preguntar a mi esposa que está ahí. ¿Consideras que rápidamente buscas la paz en tu relación matrimonial con tu marido? A ver, dinos algo. Dijo, me senté hasta allá atrás, pero ya le caímos. Bueno, explícanos un poquito o háblanos para ser edificados todos. No, una de mis muchas muertes es que siempre quiero guerra. En lugar de paz. Que las cosas se vean como yo las veo. O sea, para mí está mal. Quiero que veas los puntos por los cuales yo digo que está mal. Y hasta que Dios me redarguye realmente. Okay. Es otra cosa. Ahora, ¿cuántos de nosotros no vamos a la cama, verdad? Y no, que él me pida perdón o que ella me pida perdón. Ella es la que tiene que venir, y así puede transcurrir a veces una semana completa, ¿verdad? Y el Señor nos dice que debemos ser pacificadores. Cuando Él habla de las bienaventuranzas, Él habla, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y se refiere a que el creyente busca la paz. Y no busca la paz interior, o sea, yo quiero estar en paz aunque todos los demás. No, la paz en las relaciones interpersonales, recuerden. Buscar la paz es el primero, decía la hermana, que da el paso para decir, a ver, esto está mal, nos enojamos, discutimos, mi pecado salió, pido perdón, tenemos que arreglar esto. Y hermanos, de verdad, a veces, no, yo no voy porque me va a rechazar, y la otra persona, no viene, ¿verdad? Pero si dieras el paso, te darías cuenta que Dios puede en su gracia poner también que la otra persona reciba eso, y esto se arregle lo más rápido posible. Sembrar semillas. En lugar de mantener ese rencor y esa situación tensa,
una semilla de la paz, ¿verdad? Sembrar ese fruto. Necesitamos trabajar en ello, hermanos, y buscarlo. Algo más, ahí estamos en la 115, tenemos que ir ya muy rápido, pero noten por favor el siguiente parrafito. Servir a nuestro cónyuge en amor también significa estar determinado a responderle con benignidad. Benignidad, dice ahí, y hacerle solo el bien. Une dos cosas, benigno y bondad. Dentro del texto que leímos habla de benignidad y bondad como dos frutos o dos partes del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, dice benignidad y bondad, hay una diferencia. No sé, yo creo que es muy reciente, porque recién lo estoy viendo, que se habla algo de tóxico, ¿cierto? O sea, todavía no he visto muy bien de qué trata, pero más o menos entiendo. Pero he visto hasta ya calcomanías en los autos y que la tóxica y el tóxico y cosas así. Ahora, eso precisamente, bueno, no sé bien a qué se refiera, pero el término ese implica lo contrario a benignidad. Benigno es como pongamos el ejemplo de un cuerpo humano que de repente tiene tumor en su cuerpo, pero no le causa daño a lo demás. Es una malformación celular. Pero hay ciertos tumores que pueden afectar el resto del cuerpo y se les llama malignos. En un sentido, la idea es que tu carácter, tu ser, tu persona, tus palabras no sean dañinas. Benignidad. Pero bondad va a que busques hacer algo que edifique. En un sentido, la benignidad es como pasiva, pero la bondad es activa. Es, yo no te causo daño, pero te ayudo. ¿Me explico? Lo contrario es entonces que con lo que hago, lo que dijimos, le cause un daño. Y aunque diga yo que no es intencional, yo tengo influencia sobre la vida de mi esposo o de mi esposa. Y puedo ser maligno en ese sentido. Entonces el autor menciona, piensa un momento, ser afectuoso y hacer lo que es bueno son determinaciones que todos se hacen durante el cortejo, cuando somos novios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el uno trata de conquistar al otro, pero luego que se casan, ambos tienden a bajar la guardia. En tu caso, tal vez eso signifique no estar tan educado y paciente como cuando cortejabas a tu esposa, le abrías la puerta del carro y que se subiera, ¿verdad? Ahora te subes y apúrate, ¿verdad? Córrele. Ya no te importa porque ya la cortejaste, decía el autor en otro tema. Quizás significa criticarla más de lo que jamás lo habrías hecho cuando tratabas de conquistarla. Ay, me gusta cómo te enojas. ¿Te sigue gustando? ¿Te sigue gustando cómo se enoja? Pero cuando éramos novios, ay, mira esa carita que hace. Perdón. Y ahora. ¿Se acuerdan? Me hace reír. Ahora cuando ves la cara enojada ya sabes que hay guerra, ¿no? Como decíamos. Entonces, dice acá, cambia, ¿no? Luego dice, quizás significa criticarla más de lo que jamás lo habrías hecho cuando tratabas de conquistarla. O puede ser que fallas en ponerla en el primer lugar, como lo hacías, que fallas en ponerla, ¿sí, verdad? En primer lugar, como lo hacías antes de casarse. Tal vez significa hacer cosas rudas que nunca habrías considerado hacer cuando intentabas ganar su afecto. Esa frase está mal traducida porque la idea es de que antes la ponías en primer lugar y ahora ya no te interesa. Tal vez significa que haces cosas rudas que nunca habrías considerado hacer cuando intentabas ganarte su afecto. ¿Diría tu cónyuge que eres alguien benigno? Hermanos, estos frutos que están acá, fidelidad, yo te invito a que sigas leyendo porque ya necesitamos llegar al final. Fidelidad, que eres digno de confianza. Hermanos y hermanas, ¿mientes a tu esposo o a tu esposa de manera frecuente y a veces sin sentido? Realmente a veces sin sentido. Una parte de eso, nuevamente recuerda, la base del pecado es el egoísmo. Un ejemplo, ¿no? Oye, ¿ya hiciste esto que habíamos quedado? Ah, sí, estoy en ello. No lo estoy haciendo. ¿Pero por qué lo digo? Porque no quiero verme mal, mi egoísmo. No quiero que vean que yo me equivoqué. Y en algún sentido eso es ser infiel. Fidelidad es que cumples tu palabra, que eres digno de confianza, que eres digna de confianza. Que tu esposo o tu esposa puede decir, me ha demostrado, o sea, no que te estés bajo un examen constante, pero
me ha demostrado que lo que dice lo está haciendo. ¿Y sabes qué nos hace también ser fieles en este sentido? El darnos a ver como pecadores que somos. Que yo puedo confesar mis faltas y que ella las puede saber, y así ella no va a estar conjeturando, pensando qué estoy haciendo, porque sabe cuáles son mis debilidades. Eso da confianza. Pero necesitamos aprender a ser también dignos de confianza. La mansedumbre es poder responder con amabilidad. Y esto no quiere decir debilidad, sino, como dice la Escritura, ¿verdad? Es poder bajo control. Es: yo no voy a hacer que tú pagues por ella, yo voy a ser amable. Y esto es mucho que se tiene que practicar en la relación matrimonial. Y por último, dominio propio. El que yo no explote, hermanos. No, es que así soy, así es mi carácter. Yo soy directa, yo digo las cosas como son. Y todos estos argumentos que son solamente para justificarnos. Porque hablo mucho de las hermanas, ¿verdad? Yo digo en femenino. Y los hombres así también, igual, ¿verdad? Y argumentamos que esas cosas así somos. Dominio propio es no ser lo que así soy, sino ser lo que Dios quiere que yo sea. Pero necesito ayuda, y quiero terminar, por eso voy un poquito rápido. Necesito ayuda. Bien, ve conmigo a Gálatas capítulo 5. Y aquí vamos a cerrar leyendo, por favor, este texto. Se requiere ayuda para hacerlo. Ahora, nota por favor lo que dice el versículo 16. Y me gusta cómo lo traduce esta versión. Digo pues, anden por el Espíritu. ¿Y qué sucederá como consecuencia? Y no cumplirán esos deseos de la carne. Bien, ¿quieres dejar de que estas malezas surjan? Tienes que permitir que el Espíritu Santo te conduzca. ¿Cuándo obtenemos el Espíritu Santo, hermano Jorge? Pues cuando estamos, ¿cómo te puedo decir? Que nos da la luz, o sea, pues no que estemos bendecidos, sino que nos da una luz de sabiduría, Ok. ¿Cómo? Ok, entiendo. Sí, Ajá. Sí, 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 adelante. o sea, es pues que te llena, que lo recibes. Ok, esa es la pregunta. ¿Cuándo se recibe el Espíritu? En primer lugar. Cuando estás en comunión con Él. Bueno, cuando vienes a Cristo, el mismo término, cuando entendiste el Evangelio y lo creíste, dice el Señor: yo les doy mi Espíritu y viene a morar, y su cuerpo es templo del Espíritu, ¿cierto? Ahora, al momento en que el Espíritu Santo viene, nos da vida nueva. Estábamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida espiritual, relación con Cristo. Bien, el punto aquí es, noten lo que dice: anden por el Espíritu, es decir, que tu conducción diaria, tu vida, sea dirigida y controlada por ese Espíritu. Ahora, no se trata de entrar en un éxtasis y dejar: Espíritu, condúceme, ¿verdad? Los ojos en blanco y comenzar a hacer las cosas. No, se refiere a que el Espíritu Santo, ¿qué utiliza? La palabra de Dios para mostrarme qué Dios quiere. Y aquí hay una relación entre dos personas, que es el Espíritu y yo. Yo debo querer hacer lo que la palabra dice, orar y decir: Señor, tú condúceme. Y cuando yo estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice, es que el Espíritu Santo me está conduciendo. Dice: ¿quieres no seguir dando esos frutos? Tienes que permitir que el que gobierne tu vida sea el Espíritu Santo. Y de la manera que tú dejas que el Espíritu conduzca, tu yo comienza a morir en esa cruz. Ahora, sigo la lectura. Porque el deseo de la carne, de tu persona, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. ¿Cuántas veces queremos que mi plan sea el de Dios? Pero Dios dice: no, yo tengo mi plan, tú eres el que te tienes que ajustar. Y estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que deseen. Luego note el verso 18: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Es decir, conducidos por el Espíritu. Ahora, ve al versículo 25 y cerramos con estos dos versos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué fue lo que nos dio vida? El Espíritu, al momento de venir a nosotros al creer el Evangelio. Por eso cambiaron nuestras motivaciones.
Por eso ahora amamos a Cristo. Por eso ahora quiero ir a la iglesia. Ahora quiero leer la palabra. Porque el Espíritu vino y me dio vida. Yo estaba antes muerto y deseaba lo de las cosas muertas. Pero ahora deseo las cosas del Señor por el Espíritu. Bien, si tú vives por el Espíritu, entonces déjate conducir también por el Espíritu. Anda por el Espíritu. No nos hagamos entonces vanagloriosos. ¿Podemos seguir viviendo en la carne? Claro que sí. Provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hermanos, si realmente queremos que el cambio sea en nuestro matrimonio, necesitamos plantar semillas. Requerimos el Espíritu Santo que nos conduzca, pero nosotros tomar decisiones para hacer cambios. ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Habías pensado en estas cosas? Hermanos, esforcémonos a no dejarlo en el olvido. El próximo lunes nos vamos a ver aquí otra vez y vamos a disfrutar. Y las vidas matrimoniales iguales. Necesitamos cambiar y necesitamos ayuda. Pidamos ayuda. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, gracias por este tiempo. Señor, somos imperfectos. Tenemos una naturaleza que nos rige. Deseamos cosas. Lo malo es que no siempre lo que deseamos es lo bueno. Así es nuestra naturaleza, Señor. No podemos decir que cada vez que nos levantamos realmente buscamos servir a mi esposa con amor. No lo he hecho así. A veces me distraigo y ni siquiera me doy cuenta. A veces intencionalmente incluso intento causarle daño o dolor porque creo que ella está equivocada. Y yo sé que esta idea radica en cada uno en una u otra forma. Somos pecadores y necesitamos de tu gracia, Señor. Nos has dado tu Espíritu a los que hemos creído tu Evangelio. Y es a través de él que podemos ser capacitados para vivir vidas distintas. Pero nos has dejado en nuestras manos el tomar estas determinaciones. Señor, que cada uno de mis hermanos se humille ante ti, reconozca su debilidad y fragilidad y busquemos, Señor, tu fuerza para que estos cambios se lleven a cabo. Que los matrimonios de nuestra iglesia y los matrimonios que nos oyen y que hemos estado hoy aquí sean cambiados por tu gracia, por tu fuerza y por el deseo personal de cambio, Señor. Gracias, mi Dios, por mi esposa. Gracias, Señor, por quién es y por la manera en que ha influido en mi vida. Ayúdame a ser el esposo que ella necesita. Gracias por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.